Dios te bendiga y te guarde. Te saluda desde Colombia tu hermano en Cristo, Natanael Baloyes. Y hoy les comparto, en este video, la lectura de la primera lección del cuarto trimestre del año, titulada Preámbulo de Deuteronomio. Vamos a orar para comenzar. Gracias, eterno Padre que estás en el cielo, por traer a nuestra vida tu salvación, tu amor, tu misericordia y tu palabra. Capacítanos para entenderla y para ponerla en práctica. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Texto clave. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Primera de Juan 4:8. El libro de Deuteronomio es el quinto libro de la Biblia. La mayoría de estudiosos bíblicos están de acuerdo en que el escritor de este libro es Moisés. La palabra Deuteronomio significa repetición de la ley o la segunda ley. Acerca del tema del libro de Deuteronomio, el diccionario bíblico adventista nos dice: el propósito del libro es inspirar una lealtad inteligente a Dios mediante el repaso de su conducción provincial en tiempos pasados y mediante una exposición de sus santos preceptos. El elevado tono espiritual del libro es evidente por el hecho de que cuando Jesús fue llamado a resumir los requerimientos divinos, citó como el primero y grande mandamiento un pasaje de Deuteronomio, capítulo 6, verso 5. El principio presentado en este mandato se repite una y otra vez en el libro. Ver, por ejemplo, Deuteronomio 10:12 y Deuteronomio 30:6. El código de leyes registrado en Deuteronomio aplica los principios del decálogo, amor a Dios y amor por los semejantes, a las circunstancias bajo las cuales Israel habría de vivir en la tierra de Canaán. El tema del libro es la relación singular de Israel como pueblo especial con un Dios singular. Te comparto una recomendación profunda del espíritu de profecía acerca del libro de Deuteronomio. Cito: el libro de Deuteronomio debería ser cuidadosamente estudiado por los que viven hoy en la tierra. Contiene un registro de las instrucciones dadas a Moisés para que él las transmitiera a los hijos de Israel. En él se repite la ley. La ley de Dios debía ser repetida con frecuencia a Israel, para que no se olvidaran sus preceptos. Debía ser mantenida delante del pueblo y siempre había de ser exaltada y honrada. Los padres debían leerla a sus hijos, enseñándosela línea tras línea, precepto tras precepto. Y en ocasiones públicas, la ley había de ser leída para que la oyera todo el pueblo. La prosperidad de Israel dependía de su obediencia a esta ley. Si eran obedientes, les iba a dar vida. Si eran desobedientes, muerte. Comentario Bíblico Adventista, tomo 1, sección Comentarios de Elena de White, comentando a Deuteronomio capítulo 1. Lección para el día domingo, 26 de septiembre. Amar y ser amado. Primera de Juan 4:8 dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Si somos literales, debemos saber que toda la Biblia testifica que Dios es amor. Cada libro de ella está fundamentado en el amor, inspirado por Dios, y todo lo que Dios hace contiene su esencia, y su esencia es amor. Por ello, Deuteronomio es un libro que en última instancia nos habla del amor de Dios, manifestado en el trato que tuvo con su pueblo y en la ley que les entregó. Por nuestros propios medios, no hubiéramos podido descubrir que Dios es amor. Una vez el hombre cayó en pecado, percibió mal el carácter de Dios. Se asustó al oír su voz y al saber que estaba cerca en el huerto. El pecado atrofió tanto nuestro discernimiento que nos hizo ver a Dios como malo y al pecado como bueno. Por ello, el hecho de que la Biblia nos diga que Dios es amor, nos muestra que este libro es revelado por el mismo Dios. Saber que Dios es amor nos permite tener la seguridad de que su gobierno, sus decisiones y sus planes son justos, perfectos, santos y buenos. Que el hecho de que haya permitido que las criaturas inteligentes pudiéramos aceptar su amor o rechazarlo
demuestra que esa es la forma de establecer su reino de la manera más conveniente y más justa. El amor no se impone. Dios podría obligarnos a obedecer, pero siendo obligados no lo haríamos por amor, y no podríamos crecer a su imagen y semejanza. Dios es amor, y el ser amor le impide imponernos su voluntad, sus leyes y sus normas. Es decir, porque nos ama, no nos obliga a que hagamos lo que Él quiere que hagamos, aunque lo que Él quiere que hagamos es lo mejor para nosotros. Eso sí, Él espera que por la inteligencia que nos dio, nosotros mismos podamos llegar a la conclusión que lo mejor para nuestra vida es adorarlo, es servirle, es amarle, es seguirle por donde quiera que Él nos guíe. Dios dispone sus leyes ante nosotros y nos dice las bendiciones que obtendremos si vivimos con Él y por ello en obediencia, y las maldiciones que vamos a recibir si decidimos vivir lejos de Él en desobediencia. Y esto cabe repetirlo, siempre nos deja en plena libertad para que podamos elegir el camino y ser lo que decidamos ser. Lucifer pudo haber elegido seguir siendo el ser creado más encumbrado y seguir creciendo a la imagen de Dios de gloria en gloria, o decidir rebelarse y degradarse hasta convertirse en Satanás. Dios no lo obligó a obedecer ni a desobedecer. Le dio todo el amor y todas las evidencias de que el mejor camino era el de la obediencia. Aún así, Lucifer decidió por el mal, y ahora es Satanás. Algunos preguntamos, ¿pero por qué razón creó Dios a Lucifer si él sabía que iba a pecar y que ese pecado le haría tanto daño al universo? La respuesta es, Dios no actúa en base a infinidades de posibilidades defectuosas para elegir la menos peor. Dios ve un solo camino, una sola posibilidad y la sigue, porque Dios es perfecto, porque Dios no es un Dios que está sujeto a la equivocación. Todo lo que Dios hizo es perfecto. Todas las decisiones que Dios toma son perfectas. No hay posibilidades de algo mejor. Si Dios eligió el camino en el que se creaba a Lucifer y por decisión propia este ángel se rebelaba, ese es el mejor camino. Dios es sabio en sus decisiones. Si Él, que lo sabe todo, eligió crear a Lucifer sabiendo todo lo que éste iba a hacer, esa decisión es santa, justa y perfecta. Él sabe que al final todo redundará para bien de sus criaturas. Por eso lo hizo. Calle delante de Dios toda la tierra. Nosotros que tenemos mentes limitadas, no tenemos razones para cuestionar las decisiones del Señor. El hecho de que no las entendamos, ni podamos discernir todo lo que va a resultar de esta providencia, no quiere decir que Dios se equivocó, o que nosotros tengamos la autoridad para cuestionar la sabiduría del Creador. Dios tiene razones de peso para haber elegido ese sendero, y al final, en la eternidad, las mentes finitas, limitadas, como las nuestras, comprenderán el porqué. Y finalmente, todos diremos, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Apocalipsis capítulo 15, versos 3 al 4. De algo podemos estar seguros, de que Dios es amor, y que todas las decisiones que Él toma están basadas en su amor, su sabiduría infinita y su santidad. Por ello, callemos, aunque no entendamos, en algunas ocasiones, su proceder. El espíritu de profecía nos dice, el amor puro es sencillo en la forma en que actúa, y distinto de todo otro principio de acción.
cuando se combina con motivos terrenales e intereses egoístas, deja de ser puro. Dios tiene más en cuenta con cuánto amor trabajamos que la cantidad de trabajos que hacemos. El corazón natural no puede crear ese amor. Esta planta celestial solo florece donde Cristo reina supremo. Donde existe amor, hay poder y verdad en la vida. El amor hace bien y nada más que bien. Los que tienen amor dan frutos para santidad y al fin tendrán vida eterna. Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, sección Comentarios de Elena de White, comentando a 1 de Juan 4:8. Lección para el día lunes 27 de septiembre. La caída y el diluvio. Deuteronomio 30:19 dice: A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Tendemos a pensar que, si el pecado comenzó en el cielo, justo en aquel ángel que estaba más cerca de la presencia de Dios, entonces algo de culpa debe tener el Creador. Pero no es así. Dios es puro. No hay manchas en Él, no hay máculas en Él, no hay fallas en Él. No había en el cielo ninguna condición, algún orden, alguna situación que pudiera haber hecho que la rebelión se justificara. Todo era perfecto allí, pero había libre elección. Las criaturas podían elegir amar o desobedecer. Sin embargo, todo el ambiente, las condiciones, las leyes y el gozo que se vivía allí invitaba a todas las criaturas al amor, a la obediencia y a la pureza. ¿Por qué entonces Lucifer y sus compañeros decidieron rebelarse? Es un misterio. Pero podemos, desde nuestro limitado entendimiento, llegar a la conclusión que lo hicieron porque podían decidir hacer lo que quisieran hacer. Dios en su amor no obliga a sus criaturas. Esto implica que sus criaturas son libres de amarlo y obedecerlo, o de odiarlo y de rebelarse. Todos los ángeles en el cielo estaban plenos, pero algunos de ellos querían saber lo que se sentía haciendo lo contrario a lo que siempre habían hecho. Aunque después de su rebelión merecían ser destruidos al instante, Dios por amor los trató con paciencia, les dio tiempo para que se arrepintieran. Sin embargo, ellos no quisieron hacerlo. Se les dijo que su pecado no terminaría con alegría y conquistas de nuevos triunfos, sino con degradación y muerte para sus vidas. Pero aún así, no quisieron volverse de su mal camino. El pecado siempre comienza quitando a Dios del primer lugar y colocando al yo en ese lugar que le corresponde solo a Dios. Este mismo patrón se repitió con Adán y Eva. Tenían todo para ser felices, no les faltaba nada, pero la astuta serpiente les prometió que les daría algo que Dios no les había dado y que no les quería dar nunca: ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Les prometió que los haría dioses. Los invitó a quitar a Dios del trono de sus corazones y en ese lugar ponerse ellos mismos. Cayeron y se dieron cuenta de que las promesas del enemigo de Dios jamás se cumplen. Desde esa caída los seres humanos hemos venido en degradación constante. Los antediluvianos usaron todo su ingenio, su talento, su inteligencia para exaltarse a sí mismos y rechazar a Dios. Se aferraron tanto a su maldad que llegaron a un punto en el que ya no podían separarse del pecado. El pecado y ellos se fundieron en uno. Cuando se llega a este nivel, Dios siempre procede con justicia. Fueron entonces arrasados por el diluvio y una vez más quedó evidenciado que las criaturas nunca progresan espiritualmente cuando se entregan al pecado. Nunca mejoran en pureza y en santidad cuando quitan a Dios de su corazón y se adoran a sí mismos. Oh hermano y hermana, toda esta historia ha sido revelada
para que podamos saber que no hay esperanza si vivimos una vida alejada de Dios y de su palabra. Es un privilegio grandioso vivir en humildad, en entrega, en santa consagración para gloria del Señor. Por eso, vengamos a Jesús. Soltemos el pecado en todas sus formas. Pidámosle al Señor que rompa las cadenas que nos atan al pecado. Y entonces, rindámonos completamente ante la majestad del cielo, el Rey eterno, porque en su amor el Señor ha puesto delante de nosotros la muerte y la vida, pero nos dice, escoge la vida. Yo quiero que vivas. Yo te amo. Quiero estar para siempre, por la eternidad, contigo. Escoge la vida. Pídeme ayuda y yo te ayudo a escoger. No hagamos lo que hace la mayoría de seres humanos. Escuchar a Dios, cerrar sus oídos, cerrar su corazón e irse en pos de la muerte y del pecado. El espíritu de profecía nos dice, ahora la perfecta armonía del cielo estaba quebrantada. La disposición de Lucifer de servirse a sí mismo, en vez de servir a su Creador, despertó un sentimiento de honda aprensión cuando fue observada por quienes consideraban que la gloria de Dios debía ser suprema. Reunidos en concilio celestial, los ángeles rogaron a Lucifer que desistiese de su intento. El Hijo de Dios presentó ante él la grandeza, la bondad y la justicia del Creador, y también la naturaleza sagrada e inmutable de su ley. Dios mismo había establecido el orden del cielo, y al separarse de él, Lucifer deshonraría a su Creador y acarrearía la ruina sobre sí mismo. Pero la amonestación hecha con misericordia y amor infinitos solamente despertó un espíritu de resistencia. Lucifer permitió que su envidia hacia Cristo prevaleciese y se afirmó más en su rebelión. Patriarcas y Profetas, capítulo El origen del mal, párrafo 9. Martes 28 de septiembre, el llamado de Abraham. Génesis 12:1. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Antes de recibir el llamado de Dios, Abraham vivía con sus parientes cercanos en Ur de los Caldeos, una tierra llena de idolatría, tanto que aún la familia de Abraham, que era descendiente de Sem y guardianes de la santa palabra de Dios, habían cedido ante esta práctica. Esto nos dice Patriarcas y Profetas. Abraham se había criado en un ambiente de superstición y paganismo. Aún la familia de su padre, en la cual se había conservado el conocimiento de Dios, estaba cediendo a las seductoras influencias que la rodeaban y servían a dioses extraños en vez de servir a Jehová. Pero la verdadera fe no había de extinguirse. Dios ha conservado siempre un remanente para que le sirva. Adán, Set, Enoc, Matusalén, Noé, Sem, en línea ininterrumpida, transmitieron de generación en generación las preciosas revelaciones de su voluntad. El hijo de Taré se convirtió en el heredero de ese santo cometido. Por doquiera le invitaba la idolatría, pero en vano. Patriarcas y Profetas, capítulo 11, titulado El llamamiento de Abraham, segundo párrafo. El primer nombre del patriarca era Abraham, que significa Padre exaltado. Luego Dios le cambió el nombre y lo llamó Abraham, que significa Padre de multitudes. Con este cambio de nombre, el Señor nuestro Dios se proponía recordarle a Abraham que su promesa era firme, que mediante él y su descendencia Dios bendeciría a todas las familias de la tierra. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice que las promesas hechas a Abraham y a su simiente se cumplen en Cristo. Gálatas 3:16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes, como si hablase de muchos,
sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Antes del llamado de Abraham, ya había una simiente prometida, un grupo de personas que guardaban el amor y la ley de Dios en sus almas, y la compartían con la humanidad. Entre ellos estaba Set, Enoc, Matusalén, Noé y muchos otros. Después del llamado del Señor a Abraham, en cada época de la historia ha habido presencia de su simiente bendiciendo al mundo, iluminando al mundo con la verdad. Esto en cumplimiento de la promesa que Dios le hizo a este patriarca. Isaac, Jacob, José, Moisés, Josué y una larga lista de nombres hasta llegar a Cristo, la simiente santa, han forjado sus vidas en las manos de Dios y le han entregado al mundo la luz de la verdad. En este tiempo sigue pasando lo mismo. Dios sigue iluminando a todas las familias de la tierra a través del cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Dios prometió a Israel del Antiguo Testamento que ellos serían su especial tesoro. En esa dispensación, ellos eran la simiente de Abraham. Dios los había hecho guardianes de la verdad, pero confundieron los términos y llegaron a creer que el amor de Dios era exclusivo solamente para ellos, que Dios odiaba a las demás naciones, que si no eran descendientes de Abraham, entonces no tenían derecho a las bendiciones de Dios. Todo esto pasó porque Israel descuidó la revelación de Dios, la palabra de Dios, y porque se enfocaron en sus propias filosofías. El Señor Jesús en su primera venida corrigió esta mala interpretación y nos dejó la misión de llevar la luz y la verdad a todo rincón de la tierra, a toda tribu, lengua y pueblo. Dios no solo ama a los adventistas, ama al católico, al pagano, al ateo, al negro, al blanco, al amarillo, al hombre y a la mujer, incluso a los homosexuales. Los ama. Él ama a todos y nos pide a nosotros que vayamos a predicar a toda criatura. Sin embargo, también debemos recordar que el amor debe ser recibido para que tenga efectos de salvación eterna. Quien no acepte la invitación no entrará en la salvación. Triste, pero cierto. Lección para el día miércoles 29 de septiembre. El pacto del Sinaí. El mayor acontecimiento de la historia, sin lugar a dudas, es la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesús en su primera venida. Que Dios se haya hecho carne, que el Verbo se haya encarnado, es la mayor manifestación de luz que ha tenido el mundo y el universo hasta ahora. Antes de este acontecimiento ocurrió otro acontecimiento también muy glorioso, una visitación de Dios a su pueblo. El Señor se manifestó con truenos, con rayos, con centellas y con fuego en el monte Sinaí. Un acontecimiento que ninguno de los que lo vivió pudo olvidar. Un acontecimiento que quedó registrado en la historia sagrada para nuestra edificación y conocimiento espiritual. El pacto en el Sinaí fue con gloria. A decir verdad, el pueblo de Israel experimentó una seguidilla de acontecimientos portentosos, desde su salida de Egipto hasta su entrada en Canaán. Dios los sacó con mano fuerte y brazo extendido de su lugar de esclavitud. Abrió el mar delante de ellos, les dio a comer maná del cielo, los sustentó y protegió bajo frío y bajo calor. No había razones para que ellos dudaran del amor de Dios para con ellos y de que por esa certeza en su amor decidieran vivir en obediencia. Sin embargo, a pesar de las notables evidencias, la rebelión y las quejas fueron una constante en ese pueblo. Éxodo 19:5 dice: «Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra». El Señor nunca hace nada al azar,
siempre tiene planes, proyectos y propósitos. Llamó a Israel de Egipto con el fin de convertirlos en un pueblo santo, consagrado, dotado de la luz de la verdad, y de esta manera pudiera este pueblo compartir con el mundo ese conocimiento de salvación. Dios se proponía capacitar a Israel para que llenara el mundo con su gloria. Dios hace el pacto por su iniciativa. Invita a Israel a guardar el pacto por la fuerza que Él mismo les iba a dar para que lo guardaran. Israel no tenía nada bueno que ofrecerle al Señor, pero por su gracia Dios los amó, los llamó y los dotó con la revelación de su ley. ¿Cuál era la parte entonces que le tocaba al pueblo? Pues sencillo, cooperar con Dios, disponerse a ser instrumentos de amor y verdad, estando en manos de Dios constantemente. El espíritu de profecía nos dice: y tomó el libro del pacto y lo leyó a los oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Éxodo 24:7. El pacto que Dios hizo con su pueblo en el Sinaí debe ser nuestro refugio y defensa. Este pacto tiene una vigencia mucho mayor ahora que cuando el Señor lo hizo con el antiguo Israel. Esta es la promesa que el pueblo de Dios debe hacer en los últimos días. Su aceptación por parte de Dios depende del fiel cumplimiento de los términos de su contrato con Él. Dios incluye en su pacto a todos los que quieren obedecerle, a todos los que hacen justicia y juicio y apartan su mano de hacer cualquier mal. Se les hace la promesa: yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de los hijos e hijas. Nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Isaías 56:5. El Padre dispensa su amor a su pueblo elegido, que vive en medio de los hombres. Este es el pueblo que Cristo ha redimido por el precio de su propia sangre, y porque responden a la atracción de Cristo por medio de la soberanía misericordiosa de Dios, y porque responden a la atracción de Cristo por medio de la soberana misericordia de Dios, son elegidos para ser salvados como hijos obedientes. Sobre ellos se manifiesta la libre gracia de Dios, el amor con el cual los ha tomado. Todos los que quieran humillarse a sí mismos como niñitos, que quieran recibir y obedecer la palabra de Dios con la sencillez de un niño, se encontrarán entre los elegidos de Dios. Libro La maravillosa gracia. Capítulo El compromiso de la obediencia. Jueves 30 de septiembre. Apostasía y castigo. Éxodo 19:8 dice: y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Estas palabras fueron sinceras, sin embargo fueron apresuradas. Los hijos de Israel se comprometieron en el pacto, pero no lo hicieron desde su conciencia, sino desde sus emociones. No se detuvieron a pensar con seriedad el compromiso que estaban adquiriendo, sino que lo tomaron superficialmente. La inspiración nos dice: los israelitas no percibían la pecaminosidad de su propio corazón, y no comprendían que sin Cristo les era imposible guardar la ley de Dios, y con excesiva premura concertaron su pacto con Dios. Declararon: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Éxodo 24:7. Y sin embargo, apenas unas pocas semanas después, quebrantaron su pacto con Dios al postrarse a adorar una imagen fundida. No podían esperar el favor de Dios por medio de un pacto que ya habían roto, y entonces, viendo su pecaminosidad y su necesidad de perdón, llegaron a sentir la necesidad del Salvador revelado en el pacto de Abraham y simbolizado en los sacrificios.
Matutina, la fe por la cual vivo. Viernes 13 de marzo. Incapacidad del hombre para salvarse. Penúltimo párrafo. La causa de la apostasía no fue que Dios le hubiera dado una ley difícil de guardar al pueblo. De paso, no era difícil, era imposible para ellos solos. Dios quería que ellos reconocieran que sin Él nada podían hacer, que les era imposible guardar los mandamientos sin la fuerza y sin la asistencia constante de la gracia de Dios. Pero ellos recibieron la ley en sus fuerzas, se creyeron suficientes para guardarla, y por esta autosuficiencia terminaron en apostasía. No se puede guardar una ley santa sin ser santos. Y nadie puede ser santo sin Dios, sin su palabra y sin cooperación con su voluntad. Una y otra vez la generación que salió de Egipto vio la mano de Dios, vio su gracia, su poder, sus milagros, su amor para con ellos, pero una y otra vez se rebelaron contra Dios, dudaron de Él y se hicieron merecedores de un castigo ejemplar. No podían entrar a la tierra prometida. Ellos habían salido de Egipto, pero Egipto no había salido de sus corazones. Dios no podía premiarlos, permitiéndoles entrar a la tierra prometida, porque su plan era que un pueblo purificado y dispuesto a servirle entrara a esa tierra, para que desde allí dieran a conocer a todo el mundo el amor y la verdad. Hasta los más grandes líderes de la nación fueron alcanzados por este castigo. No entraron en Canaán, sino que murieron antes de que la nueva generación entrara. Solo Josué y Caleb, siendo de esa generación, pudieron entrar. Todo lo que sembramos, eso cosechamos. Que el enemigo no nos engañe, haciéndonos creer que haciendo mal vamos a entrar al cielo. Eso es imposible. Dios no pasa por encima de la justicia para salvar a los que aman el pecado y odian la verdad. Viernes 1 de octubre, para estudiar y meditar. Se nos enseña en este pasaje que la obediencia a los requerimientos de Dios coloca al obediente bajo las leyes que controlan el ser físico. Los que quieren preservar su salud deben subyugar todos los apetitos y las pasiones. No deben dar rienda suelta a las pasiones concupiscentes y al apetito desenfrenado, pues han de estar bajo el control de Dios, y sus facultades físicas, mentales y morales han de ser tan sabiamente empleadas como para que el mecanismo del cuerpo permanezca funcionando bien. Salud, vida y felicidad son el resultado de la obediencia a las leyes físicas que gobiernan nuestro cuerpo. Si nuestra voluntad y nuestro proceder están de acuerdo con la voluntad y el proceder de Dios, si hacemos lo que le agrada a nuestro Creador, Él mantendrá en buenas condiciones el organismo humano y restaurará las facultades morales, mentales y físicas a fin de poder obrar mediante nosotros para su gloria. Su poder restaurador constantemente se manifiesta en nuestro cuerpo. Si cooperamos con Él en esa obra, los resultados seguros son salud y felicidad y paz y utilidad. Cuando colocamos nuestra vida en completa obediencia a la ley de Dios, considerando a Dios como nuestro guía supremo, y nos aferramos a Cristo como nuestra esperanza de justicia, Dios obrará en nuestro favor. Esta es una justicia de fe, una justicia oculta en un misterio del cual los mundanos no saben nada y que no pueden entender. Sofistería y contienda forman parte del séquito de la serpiente, pero los mandamientos de Dios, diligentemente estudiados y practicados, nos abren una comunicación con el cielo y hacen que distingamos lo verdadero de lo falso. Esta obediencia da como resultado en nosotros la voluntad divina que produce en nuestra vida la justicia y perfección que se vieron
en la vida de Cristo. Comentario Bíblico Adventista Tomo 1, sección Comentarios de Elena de White, comentando a Deuteronomio capítulo 6. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Oh Señor, gracias por tu palabra. Gracias por estos consejos maravillosos, por esta nueva lección que promete enseñarnos a amar tu carácter expresado en tu santa ley. Permite que nuestra mente se abra para tu palabra, que nuestro corazón se abra para tu presencia y que podamos también compartir lo que tú nos revelas con la gente que lo necesita. Perdona, oh Señor, nuestros pecados, ayúdanos a hacer tu voluntad. Bendice, oh Padre, nuestra vida, sálvanos, por favor. Salva a nuestro cónyuge, salva a nuestros hijos, liberta a los que están cautivos, sana, por favor, a los que están enfermos, consuela a los que están tristes, y ven pronto, Señor Jesús. En tu mano pongo cada petición de mis hermanos y de mis hermanas. Gracias porque te tenemos a ti, y al tenerte a ti, tenemos toda bendición. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Hermano, hermana, si este mensaje te ha bendecido, te invito a suscribirte al canal En Defensa de la Fe, a darle me gusta a este video y a compartirlo con tus contactos. Por lo pronto, recuerda que eres muy amado y muy amada por el Señor. Maranata, Cristo viene pronto.